Hola a todos, bienvenidos a este espacio de aceite y vino para el alma herida. Soy Ricardo Martínez, les hablo desde la ciudad de Bucaramanga, en Colombia. Bueno, para brindar ese abrazo fraternal en la distancia y proponerles algunas conversaciones cortas acerca de la comunidad, de la iglesia. Vivimos en un mundo de relaciones muy complicadas. El material nuestro, nuestra vida, es un material inestable. Y al entrar en comunidad, esto no se puede dejar pasar. Entramos con todo lo que somos y quisiéramos vivir en una comunidad ideal, una iglesia ideal. Hay muchas iglesias que se han dividido, situaciones personales, muchas de ellas, algunas doctrinales. Siempre se quiere o pretende formar una comunidad ideal, una comunidad mejor siempre. Tenemos un sueño de comunidad, tenemos un sueño de fraternidad, un anhelo del reino de Dios presente. Pero en realidad el enemigo real de una comunidad es irónico, pero es creer que existe una comunidad ideal. Es ideal en el sentido de que nos une, de llamamiento, pero la convivencia, bueno, la convivencia es otro asunto. Hay muchas veces, o bueno, son innumerables las veces, disculpen, en que una comunidad cristiana se ha deshecho porque ha nacido de un puro sueño. Desde el tiempo del desierto, en donde Dios llama a ser comunidad, a ser pueblo, hasta el tiempo de la iglesia, han existido situaciones en donde se anhela vivir ese sueño ideal de vivir como pueblo de Dios. Por otro lado, no se puede vivir de un sueño, pero tampoco de un pesimismo. Esa sería la dirección opuesta, el pensar que nunca podremos lograr convivir juntos. Debemos buscar un balance entre lo que anhelamos y las realidades. Y justo allí en ese punto medio, allí se plantará nuestra real comunidad. Es necesario que la comunidad conozca sus propias dificultades, que la iglesia acepte sus limitaciones, que no olvidemos las frustraciones y los fracasos pasados y al mismo tiempo tengamos conciencia tranquila del propio valor de la comunidad. Solo por observar los primeros capítulos del libro Los Hechos, donde todo parecía tan bello, donde la gente repartía sus bienes y cada uno tenía lo necesario y todo se dirigía tan bonito, pensábamos, ese es el ideal y lo nombramos siempre en las reuniones que tenemos, en los concilios o conferencias o convivios o como llamen, citamos esos pasajes en donde todas las cosas estaban en común. Pero luego aparecen problemas y dificultades. Y parece que ese sueño de los primeros capítulos del libro Los Hechos va a ser imposible. Siguen surgiendo dificultades. Con todo, el Espíritu Santo nos llama a vivir en fraternidad, a buscar la iglesia, a tener todo el esfuerzo posible por vivir lo que Dios quiere que vivamos. Así que un buen punto para pensar en nuestra comunidad, la iglesia local primero, es el realismo, es las realidades que vivimos. Ese realismo debe ser reforzado, por supuesto, por la fe. Porque primero, reconocer que no somos una sociedad de negocios que buscan ganancias materiales. Ese no es lo que impulsa a la iglesia. No somos una oficina, no somos una empresa, no somos una fábrica. Es más, el objetivo de la iglesia no es la eficiencia ni la productividad, porque en esto tropiezan muchos. No nos juntamos al azar, tampoco nos elegimos unos a otros. Nos empuja en nuestra vida una fuerza común, en la que reconocemos una llamada, una elección, reconocemos una vocación. Leyendo el pasaje que está aquí, ustedes son un pueblo escogido por Dios, sacerdotes al servicio del Rey, una nación santa, un pueblo que pertenece a Dios, quien los ha escogido para que anuncie las poderosas obras que ha hecho y los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. Primero de Pedro 2:9. Así que somos
un pueblo llamado. Dios ha escogido ese pueblo. Dios los ha incluido allí. Solo pensemos por un momento en esa pequeña comunidad de Jesús que viene a revolucionar el mundo. No es probable que Simón el Celote hubiese escogido a Mateo, el recaudador de impuestos. Ah, Mateo no era un patriota ardiente y el otro era considerado un colaboracionista del imperio romano, Mateo. Nada les podía haber hecho acercarse el uno al otro y vivir en paz. Ni Mateo escoge a Simón el Celote, ni el uno al otro. Es Jesús quien los escoge. Alguien les llama y ambos se sientan juntos al lado de esa comunidad que es un compuesto de muchas personalidades. Es más, incluso cuando la amistad contribuye a formar un grupo, pero la base o el inicio es el común llamado de Dios, ese debe ser el componente, el llamado de Dios, no la amistad. La amistad puede romperse. Llegamos a veces como amigos a la comunidad, pero una vez que la comunidad nos exige ciertas cosas que romper, que quitar, con qué lidiar, a veces eso se puede dañar y se puede romper. Por esa razón Jesús siempre advierte a esa iglesia naciente quiénes son los hijos, quién es su familia, aquellos quienes hacen la voluntad de Dios, aquellos que están unidos y ligados como por ese mismo pensamiento, por ese mismo ideal. Por muy personales que sean las circunstancias de nuestra vocación, más tarde que temprano vamos cayendo en la cuenta de que no era una llamada aislada, que nuestras vidas estaban llamadas a encontrarse y de que unos y otros debemos reconocer nuestras realidades, pero mantener una misma esperanza, librar nuestras batallas, alcanzar nuestras metas como iglesia. La acción de Dios entre los hombres, desde ese pueblo errante de Israel hasta ese pequeño rebaño que es llamado por Jesús. En esa tradición nosotros estamos ubicados. En esa comunidad se basa nuestra esperanza de vivir como hermanos. En un mundo que está tan herido, dividido, disperso, Dios establece en la múltiple maravilla de su poder pequeños grupos de gracia para unir, para reconciliar, para sanar. Allí está Dios como un signo de su presencia y también un signo de su voluntad para salvar y redimir a la gente. Esto es lo que somos, una imagen, una muestra, un pequeño prenda, arra de lo que ha de ser la vida en la casa del Padre. Somos un signo, una garantía. Nos convertimos en una parábola. Somos una promesa y esa promesa es nuestra vida. Por mínimo que sea nuestro grupo, por pequeño que sean las comunidades y a veces se muestren por frágil y a veces esas uniones estén un poco tambaleando, nosotros representamos la palabra de Dios, hacemos realidad la voluntad de Dios. Solo quiero hacer una semblanza corta acerca de la comunidad del Éxodo. Y hay algo interesante aquí que quisiera comunicar. El libro de Éxodo es indispensable en su contexto para quienes quieren vivir juntos en nombre de Dios, para quienes quieren realizar la presencia de Dios en el mundo. Dice la palabra que ellos fueron un gran número de gente de otras razas, además de un gran rebaño de ovejas y vacas, gente que se unió a ellos al emigrar y que no eran descendientes de Jacob, ni siquiera eran semitas, e incluso algunos eran descendientes egipcios. Levíticos 24:10. Lo que estoy diciendo es que cuando Israel sale de Egipto, no sale solo Israel, salen otras personas también que no eran israelitas únicamente. Gente que tenía arraigos con el pueblo de Israel salen de allí. A ellos los van a unir la salida de Egipto. El distintivo para un judío ya no sería el único ser descendiente de Abraham, de Isaac, de Jacob, sino el hecho de haber sido sacado juntos de Egipto. Escúcheme bien. Lo que lo distinguía era haber salido juntos de Egipto. La identidad para un israelita
se derivaba de su concepto de Dios, el concepto que reflejaba su propia identidad, el concepto de ser descendiente de sus padres, de sus patriarcas. Pero al salir de Egipto no salen ellos solos, salen otros. Y quizás eso se va a convertir luego en una situación problemática. Pero los unía a estos salidos de allí de Egipto, que eran liberados. Formaban un pueblo porque habían sido liberados juntamente todos, una experiencia para ellos nueva. Esto les daba un sentido de identidad. El mismo es nuestro caso. La base de nuestra unión es que hemos sido llamados juntos primeros a la iglesia. Nuestra vocación nos lleva al mundo, al reino de Dios. Y como iglesia, somos una amalgama de diferentes pueblos, naciones, de personalidades. No nos ha llamado Dios a nosotros como gentiles únicamente, sino que se nos ha unido a esa herencia del pueblo judío, al pueblo de la Biblia. Y a ese pueblo nosotros nos hemos unido por la gracia de Dios como una nación santa y un pueblo santo. Bueno, que ahora se haya sobrepasado ese tema de Israel y estemos hablando más en los términos de los gentiles, es un tema histórico, pero somos llamados por el mismo Dios. El primer factor de la unidad entre los israelitas era la realidad de la tienda del tabernáculo, que había sido dirigida con tanto cariño allí, el hogar, la marcha, la nube, la columna de fuego, la dirección que Dios daba. Todo esto hacía que el pueblo estuviese unido y que tuviese una identidad. Dios estaba en medio de su pueblo. Y lo otro, ellos llevaban y guardaban una esperanza, la tierra que Dios les había prometido. Estaban manteniendo juntos una esperanza. Y cuando esa esperanza se desestabilizaba, el pueblo se desunía. El pueblo recaía en murmuraciones, en desgano, en desánimo y en muchas discusiones. Cuando Josué, el sucesor de Moisés, estaba a punto de morir, congregó a todas las tribus de Israel en Siquem. Le recordó todo lo que el Señor había hecho por ellos desde Egipto hasta el Jordán. Lo llevó a renovar un común, esa acción fundamental de Dios para ellos. Y les dijo esto: ahora pues, temed al Señor y servidle perfectamente, con fidelidad. Apartaos de los dioses a los que sirvieron vuestros padres más allá del río y de en Egipto, y servid al Señor. Pero si no os parece bien servir al Señor, elegid hoy a quién habéis de servir, o a los dioses a quienes servían vuestros padres más allá del río, o a los dioses de los amorreos en cuyo país habitáis ahora. Que yo y mi familia, dice Josué, serviremos al Señor. El pueblo respondió: lejos de nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses, porque el Señor nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, y el que delante de nuestros ojos obró tan grandes señales y nos guardó por el camino que recorrimos, por los pueblos que pasamos. El pueblo recupera su identidad allí, promete guardar esa identidad, y eso ha de mantener a Israel unido. Pero la historia nos muestra que Israel flaqueó en ese propósito. Muchas veces fueron tras dioses, muchas veces contra Dios mismo, y el pueblo fue disuelto. Solo dejo esta semblanza del pueblo de Israel porque eso nos va a ayudar a orientarnos o a reorientarnos en el tema de la iglesia, una comunidad que nace ahora con base en la vida, en el sacrificio de Cristo para nosotros. Y seguiremos con esto porque hay algo más interesante aún que citar respecto a comunidad e iglesia y lo que nos une. Gracias por atender el programa. Gracias por compartirlo a otros e inquietar a otros a seguir estas pequeñas porciones o cápsulas de aceite y vino para la Almería. Bueno, mientras pasa el día, estemos contentos en el Señor.